El ingeniero Francisco Solares, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la línea. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Gracias por mantenerse en la línea. Es usted muy amable, ingeniero. Pues bien, preocupados por lo que está pasando en Acapulco, en Guerrero, en otras comunidades, como todos. ¿Cuál será su proyección, ingeniero, de reconstrucción del puerto, de toda la infraestructura dañada por el huracán? Pues mira, la infraestructura pública se puede recuperar de manera más rápida que toda la infraestructura privada, me refiero a todas las edificaciones, a toda la destrucción o los daños fueron en el 100% de las edificaciones de Acapulco, en mayor o menor grado, pero todas las edificaciones están dañadas. Afortunadamente, el daño no es en la parte estructural, en la estructura de los edificios o de las casas. Me refiero a las casas formales o a las construcciones formales, es decir, las que han sido construidas bajo los reglamentos de construcción locales. Hay otro tipo de casas que en muchas ocasiones son asentamientos irregulares, inclusive, y que pues muchas de ellas ya no existen. La gran mayoría de estas casas desaparecieron con este huracán Otis, que desgraciadamente nadie pudimos prever la magnitud de los daños que podría causar un huracán de esta intensidad. Ahora, perdóneme que le interrumpa, ingeniero. Usted que, por supuesto, domina este tema, nosotros pensamos, bueno, pues alertar a la gente para que salga, para que se resguarde, para que se salven vidas. ¿Hubiera podido hacerse algo respecto a las construcciones? No sé, tapiar, proteger de alguna forma que el daño fuera menor. No, en este caso especial de este huracán, no, porque ha sido atípico la velocidad con que cambió de un huracán que se esperaba que tocara tierra de categoría 2 y en muy poco tiempo, quizá menos de 12 horas, se transformó en un huracán de categoría 5 que no hay datos de que haya entrado un huracán de categoría 5 en una población, en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Es decir, con aviso o sin aviso, eso ya es otro asunto, pero un huracán categoría 5 es imposible que causara menos daños, es decir, iba a ser devastador de todas formas. Absolutamente, te digo, en una ciudad como Acapulco no hay. Yo no había manera de protegerse de ese monstruo. De que haya registro, y sobre todo porque los huracanes normalmente no cambian, no aumentan tan rápido la velocidad de los vientos, son más con mayor tiempo. Unas horas antes, unas 14 horas quizá, era todavía una tormenta tropical. Sí, fueron 12 horas de tormenta tropical a categoría 5. Después eso de las 10 es de la noche. Totalmente atípico. Oye, ingeniero, pero digamos que en alguna otra experiencia futura, ojalá que no suceda y que algún día nos digan categoría 5 va a tocar un huracán en tierra, pues no hay manera de proteger la infraestructura. Proteger la vida humana sí, resguardarse, salir, protegerse, pero edificios, infraestructura, no lo sé. No, por supuesto que sí hay forma, y eso es uno de lo que nosotros pensamos, y que además lo dijo el presidente, no es un gasto, es una inversión. La reconstrucción de Acapulco, tenemos que revisar la normatividad que hay para el uso de los materiales que se tenían, sobre todo en las fachadas y en los acabados de todas las construcciones. Tenemos que no reconstruir Acapulco, tenemos que construir un nuevo Acapulco que sea resiliente, que nos permita, cuando tengamos otro evento de este tipo, que seguramente, de acuerdo a lo que está sucediendo con el calentamiento del planeta, lo tendremos cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Es decir, el Acapulco del pasado no podía resistir un huracán categoría 5, pero el Acapulco del futuro tendrá que resistirlo. Pues por lo menos tendrá que no tener tantos daños. Y eso, pues desde luego no es inmediato, no es fácil, y en 2 años, lo que se ha anunciado, los empresarios ayer anunciaron que la reactivación económica de Acapulco pudiera darse en 2 años, no la reconstrucción, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardaría la reconstrucción de infraestructura pública y privada aproximadamente? En estimaciones que es de por lo menos 5 años, es una estimación mía, como representante de Cámara, desde luego. No tenemos todavía datos completos para poder decir en cuánto tiempo, ni siquiera tampoco en cuánto
necesitaríamos invertir o cuál sería el costo del dinero que tendríamos que invertir. Por ahí aparecieron números de alguien que dijo en Norteamérica, Estados Unidos, que 15,000 millones de dólares, de acuerdo a otras ciudades donde ha entrado un huracán. Ninguno ha entrado de categoría 5 en ninguna ciudad, ¿sí? El de Nueva Orleans, que en base a él calcularon esto, entró con un nivel de categoría 2, Catrina, sí. y ahí las condiciones fueron por agua, ahí fue por inundación. Ingeniero, 5 años, 5 años. Yo eso es lo que calculo, y sobre todo dentro de esta dolorosa desgracia de pérdida de vidas humanas, de pérdidas materiales que todavía no podemos calcular, yo veo una cuestión positiva que habrá que utilizarla, y que es el reordenamiento del desarrollo urbano de la ciudad. Así deberá ser, así deberá ser. Es una gran oportunidad, porque las personas que tenían sus viviendas en lugares de muy alto riesgo, ya no existen esas viviendas. Y sería un error volver a hacer ahí las viviendas. Claro. Yo creo que es ojalá que aprendamos, ingeniero. Una sugerencia para el gobierno en sus 3 órdenes, tanto el federal, la SEDATU, como la instancia estatal y municipal, para hacer una reordenación urbana urgente, para decir a todas esas gentes que perdieron todo, y en muchas ocasiones quizá familias que perdieron integrantes de esa familia la vida, pues decirles, bueno, ahora hay que poner sus casas en este otro terreno. Bien. Les va a costar lo mismo hacerla, o quizá menos hacerla en un terreno apto para la vivienda, que en los lugares donde tenían sus casas. Hay que pensar en eso, ingeniero. Pues le agradezco mucho los datos, la información. Evidentemente usted le sabe al tema, ojalá que lo escuchen, ojalá que se reordene Acapulco, que se construya. Y bueno, 5 años parece, es muchísimo, pero pues así fueron los daños. Ingeniero, muchas gracias por la información. Al contrario, a tus órdenes. Muy amable. Gracias, ingeniero Solares. Buenas tardes.